Bien, les decía al comienzo del programa que el Congreso está abocado en este minuto a la discusión por la ley de presupuesto 2025 con un hecho que ha sido considerado inédito, y es que el ministro Marcel debió recortar 600, un poco más de 600 millones de dólares, y esto por las proyecciones de crecimiento del país, ¿no es cierto?, que bajaron en relación a lo que se había proyectado. ¿Qué está pasando con esta discusión? Entre otros temas, se lo vamos a preguntar al senador del Partido Socialista por la región de O'Higgins, integrante además de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mirna. Encantado de saludarla, pues. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ver, quiero partir, senador, yo sé que ustedes como Senado van a estar ya discutiendo el tema, esto ha estado enfocado en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero quiero preguntarle lo primero. ¿Cómo ha sido esta situación que ha tenido que asumir, por supuesto, el gobierno y el ministro Marcel, de recortar más de 600 millones de dólares precisamente por un crecimiento que no va a ser como el que se había esperado para este año? Bueno, el consejo que recomendó el Consejo Autónomo Fiscal, la verdad es que fue un fuerte golpe, diría yo, porque esto no estaba en los libretos, por decirlo así. Y me tocó estar justamente la semana pasada cuando en la comisión mixta de presupuesto había salido la noticia el día antes, y obviamente al iniciarse la discusión presupuestaria este fue una controversia, vale decir hasta dónde se iban a modificar de verdad las propuestas del gobierno a partir de esta recomendación. Y eso generó muchas tratativas que la semana pasada terminaron en un cierto acuerdo general que se comunicó con esta baja de 2,7 a 2 en, en lo que es el gasto, ¿verdad? Para poder adecuarse de alguna manera a esta recomendación. La recomendación es correcta. El debate que vino a continuación fue dónde focalizar la reducción. Claro. Y claramente se estableció que eso tenía que ser en áreas que no perjudicaran el sector más vulnerable o social, como la salud, la educación, ¿verdad? La seguridad, entre otros. De modo tal de que con ese criterio que costó adecuarlo, finalmente se inició la discusión del presupuesto, que ahora va a tener obviamente movimiento en la Cámara de Diputados, donde está la próxima semana en el Senado, hasta tratar de llegar a un acuerdo razonable. Pero sin duda que las proyecciones, el IMASEC, varios datos que se conocieron la semana pasada afectaron de algún modo para que el Ministerio de Hacienda hiciera una adecuación de algún modo acorde a esa recomendación para efectos presupuestarios. Esto usted ha dicho, claro, no va a tener efectos en lo que dice relación con salud. Ya vamos a entrar en salud. Estamos, o sea, hay tranquilidad en ese sentido de que precisamente esas áreas y esas carteras van a estar resguardadas. La declaración que se ha hecho es que sí van a estar resguardadas, Mm. pero quiero decirle que en el caso de salud no se avanzó en una mejora, solo se intentó hacer una reposición de partidas que venían rechazadas, que son las más sensibles, FONASA, Servicios de Salud, y no fue aceptado eso por la comisión mixta. O sea, todavía no hay una verdadera negociación, digámoslo así, en que el Ejecutivo ceda en algo respecto a determinados sectores y haya una compensación a aquello. Me da la ¿Y impresión que cómo? en la Cámara puede haber Ya. tal vez un inicio de negociación y probablemente haya algo más en el Senado la semana que viene. Pero ¿cómo ha Como está visto el usted? presupuesto, en todo caso, hay Sí. problemas. Está claro que han habido votaciones adversas. Ya, pero por eso le pregunto, primero, ¿cómo ha visto la oposición? Porque siempre cuando se discute el presupuesto se producen ahí los tiras y afloja, cuando los gobiernos están débiles, más aún. ¿Cómo ve a la oposición en esta discusión de este presupuesto? Bien aguda, muy crítica, obviamente, y exigió al principio esa rebaja del gasto. Siguió la línea de lo que era la posición del Consejo Autónomo, pero también hubo señales interesantes, como por ejemplo la discusión de salud fue unánime, que no podía ser un sector afectado por aquí, no podía. Era una cosa que nadie comprendió en ese sector y por lo tanto no fue a tabla rasa el criterio de la oposición. Ya, Hizo visiones y focalización.
Ya, y cuénteme, para cerrar el tema y pasar a salud, que es un tema suyo. ¿Qué pasó finalmente con este tema de las Fuerzas Armadas? Porque cuando uno escucha al general Iturriaga, uno dice, pero ¿cómo es posible que apenas el 23% de los soldados profesionales esté financiado? Y luego tenemos a la ministra de Defensa, Maya Fernández, que dice, pero eso por supuesto que no es así. Entonces al final se produjo una confusión ahí y quiero preguntarle, ¿cómo entendemos lo que ahí ocurrió? Mire, en realidad da para mucha especulación, porque uno diría, será un acto de insubordinación de algún modo en cuanto a dar cifras que son totalmente descuadradas o antagónicas a lo que todos creemos. Otros podrían decir fue un acto de sinceridad. El comandante vino a decir la verdad del estado precario en que se encuentran las finanzas del ejército. Mire, con el paso de las horas, la verdad, parece que ha ido quedando la idea de que el Ministerio de Defensa, si bien tiene sus peculiaridades, tiene sus problemas, no cabe duda que tiene, por ejemplo, en materia de conscriptos, tiene problemas serios, porque hay una ausencia o carencia de conscriptos. Y parece que tienen material, equipamiento, en fin, como para hacer mucha más conscripción, pero no la hacen por falta de interés, por todos los problemas que han habido en Putre, en todos lados, pues, respecto a un desincentivo. Pero no queda la sensación al final de este episodio de que estén desfinanciadas las Fuerzas Armadas. Pueden haber algunas limitaciones, pero la cifra tan dura que dio el comandante en jefe, no veo que se haya sustentado en el tiempo, o que ellos mismos hayan dado más argumentos, o más bien que sí he visto yo que el gobierno no solo ha salido a desmentir ese hecho, sino que a clarificar con mayor abundamiento cuál es la situación del ejército. Y en eso yo creo que los datos numéricos, por lo menos, son bastante más razonables con lo que ha dicho el gobierno. Y bueno, ha venido un silencio el comandante en jefe, a lo mejor se le pidió no intervenir más en una materia así, no lo sé. Queda un signo interrogativo en todo caso. Perfecto. Vamos al tema salud, que es un tema súper importante. Usted ha sido muy crítico a la situación que están enfrentando los hospitales. Primero, veámoslo en materia del presupuesto y ahí vamos a hacer la bajada respecto a la situación actual. Pero, ¿en qué posición queda la rama de salud o el sector salud en esta discusión? Está muy averiado el mundo de la salud, porque el problema es que a los hospitales les entregan 2/3 del presupuesto cada año, no les entregan los 3/3. ¿Y por qué? Porque hay una bicicleta financiera en que generalmente a fines de septiembre empiezan a disminuir los presupuestos generales, se agota lo que se le había entregado, empieza a haber presupuestos adicionales o suplementos, y en esta oportunidad esto no ha ocurrido, o casi mínimo, y por lo tanto esto tiene que ver con la estrechez financiera del fisco, tiene que ver con factores de productividad, una serie de elementos que la lista de espera se abultaron, además crecieron. Entonces, llegamos a octubre, noviembre con casos conocidos como el Van Buren, el San Borja y tantos hospitales que hoy día ya son símbolos de alguna manera de problemas reales de atención, de gestión, de infraestructura, en fin, de todo lo que implica un drama. Entonces, al iniciar esta discusión de la salud, el gobierno lo que hizo fue reponer lo que venía rechazado de la anterior subcomisión mixta, pero no ha dado una nueva propuesta, francamente, y por eso también fue rechazada estas mociones del Ejecutivo. O sea, hoy el estado exacto es que el corazón del presupuesto de salud viene rechazado, y con votos de oficialismo, con votos de la oposición, obviamente, pero viene rechazado, y tiene que haber un mayor esfuerzo fiscal en áreas en que todos admiten que en materia de salud esto tiene que resolverse. Y se refleja esto en tres o cuatro problemas serios hoy día. Uno es el cáncer, donde hay Ya. retrasos del cáncer, incluso más de 18.000 retrasos este año. Dos, la salud mental, que ha sido prioridad pública del gobierno, pero sin embargo no han mejorado las condiciones de acceso. Hay 35.000 personas en listas de espera de salud mental y hay un 50% de déficit de camas de salud mental en Chile. Tres, los medicamentos de alto costo. Las marchas de mujeres a lo largo del país y de padres que buscan un medicamento para salvar a su hijo. Eso debería estar en la Ricarte Soto, ley que está paralizada,
porque no puede expandirse a nuevas enfermedades, y tenemos la colecta, el bingo y todo eso circulando en Chile como era décadas y que se creyó que iba a desaparecer y volvió con más fuerza. Y cuatro, las listas de espera. Hoy día hay 3 millones de personas que no estando en el plan auge, porque son enfermedades distintas a las del auge, están esperando una hora médica, una especialidad, o bien una operación. O sea, tenemos una situación en esas cuatro áreas que son terribles. Más agregue usted el factor contingente, que es que el presupuesto actual de los hospitales está tan disminuido que prácticamente los bienes y servicios de consumo, que se llama el ítem 22, o sea, es como el funcionamiento cotidiano, tener sueros, tener medicamentos, tener jeringas, tener dispositivos médicos, tener arsenal para una operación. Todo eso está muy deprimido. Y entonces, si usted suma el cóctel de todo esto, la productividad cae, la gente tiene que esperar más, los hospitales se reducen a atender la urgencia, básicamente, y no lo programado, que es mucho más en determinados casos. Y los hospitales se van colocando como centros de salud de guerra, o sea, solo para atender lo más puntual, lo más contingente, pero no para ir resolviendo los grandes exámenes que hay que hacer, los escáneres, las resonancias, las ecografías, las endoscopías, mucho procedimiento solicitado que es diferido y diferido y postergado en el tiempo. O sea, se produce un cóctel bastante nocivo, ¿ah? En cuanto al efecto final que es para los usuarios. Piensa usted que hoy día el 80% de la población es FONASA, o sea, son 16,5 millones de chilenos que están ahí. Unos poquitos pueden comprar bonos, ir a un médico, en fin, por la modalidad de libre elección, pero cuando se trata de una gran enfermedad, o se trata de una operación quirúrgica, se trata de un infarto al corazón, un trauma, la gente va, ese mundo va a los hospitales, porque no puede pagar una clínica. Entonces ahí es donde hoy día tenemos el foco de esta crisis que todavía no tiene un camino de solución. ¿Cuál es su respuesta para esta crisis? Porque ayer hablaba con el ex subsecretario de Salud, Jaime Barrows, que decía que acá hay muchos factores, hablaba por supuesto de lo que significa la pandemia como efecto de, digamos, la acumulación de procedimientos que no se hicieron en ese periodo, que se hicieron luego después. Hablaba de esta misma bicicleta que usted señala, ¿no es cierto? Pero mire, una cantidad de razones que uno se pregunta al final, bueno, ¿cuánto hay de gestión y cuánto hay de un sistema que tiene una falla estructural? ¿Cómo lo ve usted? Sí, esta es una pregunta bien de fondo la que Es usted hace. difícil, además. Claro, yo creo que hay hoy día una asignación de recursos muy perversa porque es en base a costos que no son reales de las prestaciones. O sea, hay una fórmula histórica, por decirlo así, así lo llaman ellos, el Ministerio de Salud, en que si yo te di 100 el año pasado, te tengo que dar 105, 108 este año, según los cálculos de IPC, en fin. Pero otra cosa es el costo de la tecnología, de la atención que se brinda. Gran parte de esos insumos que usan los hospitales los tienen que comprar a los privados. Y los privados hoy día tienen tiempos de espera de 100, 120, 150 días para que les paguen. O sea, los grandes problemas de ese tipo de cosas tienen que ver con una cadena de suministro y distribución, con una mala asignación de costo y precio a esas prestaciones. Y eso genera déficit progresivo. Por eso, mientras más productividad tienen los hospitales, más se endeudan. Ah, tiene que ver con ese factor. Una idea debe ser al revés. No, se endeudan más porque cuando andan bien, eh, quedan las arcas vacías financieramente. Pero además hay un problema de gestión histórica porque hace 20 años, Mirna, se hizo la ley de Ujú. autogestión hospitalaria. Ricardo Lago fue el último presidente que hizo una reforma en la salud, hace esa época. Y ahí, además del auge, se dio la autogestión hospitalaria que no se ha respetado. Hoy día, desgraciadamente, el nivel central tiene control muy directo, muy centralizado sobre los hospitales grandes. Los grandes son los 60 hospitales autogestionados en red, así se denominan, son los cabeceras de región, son los grandes hospitales metropolitanos de la quinta, octava región, son los que tienen especialistas, son los que tienen la lista de espera y son los que más gastan. Y es natural que sean así, los que más gastan. Pero ahí tenemos el foco de esta crisis porque, desgraciadamente,
tal autogestión nunca se ha dado. Los nombramientos se hacen desde arriba para abajo como siempre. ¿Ah? No hay ningún grado de autonomía o de darle las libertades que se decía, porque hoy día hasta para cambiar la cerradura de una puerta tienen que llamar a Santiago a preguntar si se tiene el dinero para que le financien la sustitución de tal o cual cosa, o cambiar la ambulancia, en fin. Es un nivel de dependencia muy grande. Si usted me pregunta problemas históricos, esos dos problemas, la asignación de recursos y la baja descentralización han sido permanentes y influyen ahora. Claro, me lo interrumpo en ese sentido, perdón, senador Juan Luis Castro, porque lo que decía precisamente Jaime Barrows es que como se demoran tanto en pagar a los proveedores, ¿no es cierto? El proveedor le va a volver, o sea, cuando vuelva a hacer una solicitud de insumos, el proveedor le va a decir, pero ahora no me va a pagar 100, como decía usted, me va a pagar 105, porque me tiene que pagar todo lo que usted demora en pagarme. En el fondo le cobra como un adicional precisamente por ese costo de espera y todo lo que eso supone. Y eso va generando todavía más y más deuda y, como dice usted, más bicicleta. ¿Hay algo de eso entonces también que está de Y base? sí, por supuesto, pues. Además de lo que se llama en buen chileno la comprar fiado, ¿ah? Es un término tan histórico que es como yo compro pero no pago al tiro. Pago después, más adelante, porque hay confianza, qué sé yo. Claro, eso se ha usado cuando hay confianza y cuando no se exceden los tiempos. La gente que maneja los dispositivos médicos hoy día sacó una nota en el diario El Pulso, un diario económico, donde grafican largamente lo que usted dice. O sea, el interés, porque ya llega un punto en que ya cambia el IPC, ya no puede ser al mismo precio estático del pasado, pero también la demora. Y aquí no hay un problema de mala fe, porque hay gente que dice, no, hay gente que quiere perjudicar a los hospitales. No, si aquí nadie quiere perjudicar a los hospitales ni a la gente pobre que se atiende en los hospitales. Pero hay un problema de gestión financiera, porque los hospitales son empresas, empresas públicas, empresas que administran miles de millones de pesos, que tienen miles de personas además a su cargo, que la mayoría son mujeres, que tienen que atender a personas muy necesitadas y que no llegan a vitrinear al hospital, llegan por una situación compulsiva, de necesidad de tener que ir a un hospital. A nadie le gusta ir a un hospital en general, o sea, salvo porque hay un familiar enfermo, porque hay una enfermedad grave, algo pasó que hay que ir a un hospital. Entonces, esto tiene características bien especiales, pero hay un financiamiento establecido, hay modelos, hay autoridades, hay directores de hospitales que de pronto yo lo siento ausente, o sea, hay crisis en los hospitales y no se oye padre, ¿quién se hace cargo de las crisis en los hospitales? Acuérdese usted que 11 hospitales Mm. fueron investigados por la Contraloría hace un par de meses y nadie vio a una autoridad local que llegaron por alta dirección pública, permítame. O sea, todos Mm. llegaron por un cierto sistema de selección. ¿Y de cuántos dieron la cara? ¿Quiénes se hacen cargo de esto? Y terminaba todo rebotando en el Ministerio de Salud. Entonces uno dice, a ver, si hay problemas locales, que la gente local diga qué pasa. No habla. Y termina por un error, ¿ah? A mí me parece que hay un error ahí de fórmula, de diseño. Todo termina dando cuña a la ministra o el subsecretario de redes, y los directores siguen adelante y no pagan costos o tienen premios cuando lo hacen bien para poder saber cómo está la gestión que ellos manejan de ese hospital. Ahora, diga una cosa, el tema de lo que se ha señalado respecto a las listas de espera no auge. Lo que decía Jaime Barrows ayer al menos que solo el 10% de las muertes de personas que murieron esperando, ¿no es cierto?, una atención, son atribuibles a esa espera. ¿Qué cree usted? Mire, es que no hay un dato preciso de causa-efecto. Se sabe de los Mm. números generales de gente que estando en la espera muere. Otra cosa es la investigación de si era por esa misma enfermedad, era por otra causa o era una causa asociada. Piense usted que hoy día en Chile las personas mientras más edad tienen, más enfermedades van acumulando. Hay personas hoy día que tienen 4 o 5 enfermedades simultáneamente. Entonces, un diabético que está esperando por una hernia, ¿no es cierto?, podría morir eventualmente de la diabetes y no de la hernia, no siendo la diabetes la razón de la espera, pero se le puede haber descompensado la diabetes. Entonces, aquí hay un equilibrio en las personas mayores, sobre todo, muy frágil. Es difícil. Yo no conozco un número exacto que diga esta es la relación causa-efecto de todos los que murieron en una lista de espera
para achacarlas o no a la razón por la cual estaban esperando. Pero de que hay, porque los seres humanos somos uno solo, o sea, la misma persona que tiene tres, cuatro enfermedades se va averiando en el tiempo. Me refiero cuando no se resuelven sus problemas. Y si usted es hipertensa y no le arreglan la diabetes o la vesícula se tapó y tiene que sacar la vesícula, usted va a tener un problema sistémico. Quiero decir con esto que las cosas van muy ligadas. No es para minimizar que los que se murieron tenían otra cosa, que no importa, no hay que achacarlo, no. Y sobre todo cuando se trata de mayores de 60 años, donde esto ya entra en una dinámica muy vinculante de la enfermedad que tiene cada persona respecto al destino de esa enfermedad y la solución. Y la ministra Aguilera, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Hace lo que puede o podría hacer más? Yo creo que hace lo que puede, una ministra muy capaz, pero puede hacer más, puede hacer mucho más, puede intervenir, que es una facultad superior que tienen los ministros. Intervenir en hospitales, intervenir gestión, dar una lucha más intensa aún en la búsqueda de los recursos hacia Hacienda, dar una señal ciudadana que pueda de verdad percibirse como un compromiso aún mayor, no solo para el statu quo, me refiero a las condiciones de hoy, y esta frase que se ha dicho ahí por la directora de presupuestos, nosotros vamos a garantizar que de aquí a fin de año va a haber continuidad en la atención. Entonces, yo tomo esto y digo, ¿de qué continuidad estamos hablando? De la continuidad de que los hospitales hoy día, algunos tienen que limitar sus terapias oncológicas, la continuidad de que solo la puerta de entrada es la urgencia, la continuidad de que hoy día los medicamentos no se entregan para el mes porque no alcanzan, la continuidad de que hay que cerrar pabellones, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se pueden decir muchas cosas para la tele, ¿no es cierto?, para la galería, pero a mí me gustaría compromisos, no solo de la ministra de Salud, no le echo la culpa a ella, sino que del gobierno en su conjunto, para decir que la salud hoy día que está en un momento crítico, y esto no es broma, estamos en un momento, muchas veces se habla de crisis, esta es una crisis bien de fondo, donde está en juego la vida de mucha gente pobre, gente que no tiene recursos, que no tiene dónde ir o hablar para denunciar. Bueno, yo veo en eso que estamos llegando a mitad de noviembre, a duras penas, con precariedades infinitas, casi en una, para mí, que tengo más edad, ¿verdad? Esto me recuerda a tiempos muy pretéritos de los años 80, en que llegaban las enfermas, ¿verdad? Con las sábanas, poco menos con la jeringa en la mano para poder hospitalizarse. O sea, una cosa muy decadente en la forma de brindar una dignidad suficiente, yo no digo lujo, dignidad en los hospitales. Y no siento que se esté tomando nota de esa profundidad de la crisis aún. No lo veo claramente y eso a muchos. Pregúntele usted al Colegio Médico, pregúntele a exministros que han dado opinión estos días. O sea, hay muchos sectores de distintos signos que hoy día estamos viendo un fenómeno grave. Y como usted dice como que el gobierno, pero por supuesto representado en la ministra de Salud, está, a ver, ¿cómo decirlo? Se encuentra atrapado en esta crisis sin poder lograr dar un giro, un cambio de timón, o a lo mejor esto pasaría por un cambio de gabinete que incluya a la ministra. No, yo creo que está, lo primero, más bien lo que usted dice, que está un poquito atrapada en una definición que depende del Ministerio de Hacienda, que es quien abre o cierra la llave de los recursos. Y creo que en eso, claro, hay respeto a lo que diga Hacienda, pero Hacienda, pucha, ha tenido aciertos y errores, ha tenido pronósticos que han sido también complejos en el tiempo, ya el crecimiento va a ser menor. A nadie le cabe duda que no hay liquidez en este momento. No hay liquidez, no hay plata. Claro, uno Bueno, dirá, pero ya, lo decía ayer, perdón, el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no hay plata. yo creo que tiene razón. Y también Briones dice, bueno, ojalá sinceren mejor esto. Yo creo que se ha ido sincerando. Pero también a continuación hay que decir, bueno, de lo que tenemos, ¿cómo focalizamos? Y ahí es donde uno dice desde el mundo político, mire, el mundo político sí quiere que salud sea impostergable, sí queremos que ahí en vez de reducir usted ponga los recursos, porque esos son de extrema necesidad. En otras cosas, discutámoslas, pero en esto ponga el recurso. Eso es lo que está ahí sobre la mesa, de parte nuestra. Yo fui parte de la comisión mixta la semana pasada, o sea, presencié todo este debate, y creo que esa tarea la tienen que explicitar, pues los días corren, ¿verdad? El ministro de Hacienda. Ahora está en la Cámara. No sé qué resultado, porque partieron ayer recién
vamos a ver mañana pasa cómo resulta, y el lunes en el Senado, donde ya entramos a la recta final. Y si no hay cambios, pucha, yo creo que vamos a estar en una situación muy, 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 muy difícil, de riesgos de vida para la persona, de otros colapsos hospitalarios. No me quiero ni imaginar, pero es demasiado desalentador el cuadro que está hoy, ¿eh? Y no es que yo quiera aquí ponerle color o poner en tono gris oscuro todo, no, porque estoy tratando de ser lo más realista posible, de que pocas veces hemos tenido una magnitud de crisis hospitalaria como la que hoy estamos viviendo. Ya, pues, senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista por la región de O'Higgins y además integrante de la Comisión de Salud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Hasta pronto, Minda, gusto Que esté saludarla. muy bien. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, como todos los días, aquí en Alpampam por elmostrador.cl y que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.